y siendo muy puntuales, vamos entonces a dar inicio para que Carlos Alberto sigamos conversando con Mauricio en esta mañana y aprovechando esta hora. Así que, como siempre, bienvenidos a nuestro espacio de conversaciones ejecutivas, un espacio para actuar pensando distinto. Buenos días a todos nuestros miembros de Foro de Presidentes, por supuesto a nuestro grupo coordinador de este espacio que siempre nos acompaña, Carlos Puech, Juan Carlos Linares, está también Clemen Quintana, Albeiro, en fin, quienes nos apoyan en este espacio para traerles siempre un speaker de primer nivel todos los lunes de 7 a 8 de la mañana. Hoy, por supuesto, vamos a estar también con una conversación maravillosa y es liderar en tiempos inciertos, ese propósito, estrategia y país. ¿Por qué? Porque en un entorno político y económico desafiante, el liderazgo empresarial necesita más propósito que nunca. Y es por eso que hoy hemos querido invitar a Mauricio Rodríguez, conocido yo creo que por todos ustedes, quien compartirá una reflexión profunda sobre cómo los líderes pueden mantener la claridad y el sentido en medio de la incertidumbre. Es una conversación que seguramente va a ser inspiradora para ir cerrando este año, repensar la estrategia y proyectar el 2026 con propósito, con confianza y acción. De Mauricio les puedo contar que es uno de los líderes de opinión más influyentes de Colombia, fundador y exdirector del diario Portafolio, fue embajador de Colombia en el Reino Unido, rector del CESA y presidente de medios de la casa editorial El Tiempo. Con una trayectoria de más de 40 años en liderazgo, estrategia y comunicación, ha combinado su experiencia en el sector privado, público y académico, siendo consejero presidencial, consultor del BID y docente en liderazgo en el CESA y en la Universidad Externado. Actualmente es miembro de las juntas Kearney y de CENIPALMA, además de autor de 11 libros sobre liderazgo y alta gerencia. Él tiene un estilo claro, analítico y humano que lo ha posicionado como una de las voces más respetadas para entender los desafíos del liderazgo empresarial en Colombia. Así que para todos nosotros, Mauricio, es un gusto tenerte esta mañana. Muchas gracias por madrugar con Foro de Presidentes y bienvenido nuevamente y bienvenidos a todos. Muy buenos días a todos y a todas. Marcela, muchas gracias por la introducción, por la invitación. También agradezco a Juan Carlos Linares, quien sirvió de puente para hacer posible esta conversación. A Carlos Alberto, bueno, en fin, aquí veo una cantidad de nombres, algunos conocidos, otros no, pero es para mí un gran placer y un gran honor conversar con el Foro de Presidentes. Es muy importante lo que ustedes hacen, cómo lo hacen y las reflexiones que suscitan estas conversaciones. Espero aportarles algunos elementos de juicio para poder navegar mejor en medio de esta turbulencia tan intensa que nos ha tocado vivir. Entonces, siguiendo la metodología del foro que me explicó en detalle Marcela, pues la idea es que yo converse unos 25 o 30 minutos, exponga algunas ideas sobre el liderazgo en estos tiempos inciertos y después escuchar no solamente sus preguntas, sino también sus propias interpretaciones, sus consejos, sus sugerencias, sus experiencias sobre cómo dirigir empresas en momentos tan complejos. Muy bien, entonces entremos en materia. Yo lo primero que anotaría es que la única certeza plena que tenemos para los próximos 5 años es la incertidumbre. Lo único de lo cual podemos estar seguros es que vamos a seguir navegando, por usar esa metáfora, en aguas turbulentas, volátiles, complejas, inciertas y que tenemos que aprender a navegar en medio de esas circunstancias y no simplemente esperar a que el mar se calme para poder seguir adelante. Tenemos que ajustar las velas, tenemos que reentrenar a la tripulación, tenemos que reconstruir nuestro liderazgo para poder responder a estos retos, pero
la realidad es que los analistas internacionales y nacionales todos coincidimos en que vamos a seguir viviendo momentos muy complejos y muy cambiantes en las 5 dimensiones claves que afectan la evolución de una sociedad, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural y en lo tecnológico, que son esas grandes 5 fuerzas que afectan el desempeño no solamente de las empresas, sino también del sector público y de la sociedad en general. Y vamos a hablar más en detalle de cada una de esas fuerzas. Y hay un hecho concreto que nos toca vivir a todos nosotros en los próximos 5 años, que es el futuro más o menos previsible. Y es que en el mundo el presidente Trump va a tener un poder muy importante que está ejerciendo de una manera difícil de comprender, impredecible. Hace poco escuchaba una conferencia de Ian Bremmer, que es el director de una de las firmas de análisis más sofisticadas, la mejor en mi opinión, que se llama Euroasia, y él decía que lo más particular del gobierno Trump es que es totalmente impredecible. Uno no sabe realmente cuál va a ser la próxima decisión, si la va a reversar, si la va a ampliar, si la va a extender, cuáles son sus motivos. Es una persona impulsiva, emotiva, con un ego enorme, con una historia compleja por detrás y el mundo pues está dependiendo de qué haga él en su relación con el conflicto de Rusia-Ucrania, en Gaza, Palestina, con Israel, en América Latina con Venezuela, con Colombia. Nosotros ahora somos parte de su ajedrez, desafortunadamente, y bueno, las tensiones políticas en Estados Unidos están en su punto más alto. Acabamos de ver una reacción impresionante en la votación para la alcaldía de Nueva York, en donde hay un rechazo clarísimo a las políticas de Trump. En fin, entonces aquí es muy difícil predecir el futuro y siempre ha sido difícil pronosticar qué va a suceder y ese no es el oficio de los economistas ni de los gerentes porque nadie sabe qué va a suceder. Lo que hay que siempre tener en mente es cómo reaccionar, qué hacer si sucede determinada situación y cómo ajustar la organización, cómo ajustar los procesos, cómo ajustar las estrategias para responder ante esos retos, ante esos desafíos. Eh, y yo creo que aquí vale la pena considerando que vamos a seguir viviendo en tiempos inciertos, no solamente por lo que suceda con los líderes mundiales, sino con los líderes locales. Y voy a detenerme por un instante en el caso de nuestro gobierno y de las próximas elecciones, eh, donde vamos a tener de nuevo mucha incertidumbre porque esta reflexión es importante, independientemente de quién gane las elecciones, si lo va a ganar el candidato del Frente Amplio, que es el pacto histórico, como algunos otros de centro izquierda, o simplemente el del pacto histórico, dependiendo si va a haber o no consulta, en fin, que todavía lo están discutiendo, o lo gana un candidato de derecha, puede ser de la derecha más radical como Abelardo de la Espriella o alguien más moderado de centro derecha, independientemente de quién sea el ganador, vamos a vivir una realidad en Colombia que no podemos soslayar y es que el país va a seguir viviendo una polarización intensa, porque quien gane no va a ganar con un margen tan amplio eh, y por lo tanto va a tener una oposición muy fuerte. Eh, esa polarización puede disminuirse un poco si el candidato o la candidata ganadora es una persona más moderada, de centro derecha, centro izquierda moderada, etcétera, porque le va a quedar más fácil tender puentes con los extremos. Pero si el ganador, él o ella, es un candidato de uno de los dos extremos, vamos a tener una oposición enorme y vamos a tener una polarización muy intensa. Algunas personas creen que por el hecho de que el presidente Gustavo Petro dejará el poder el 7 de agosto, las cosas tenderán a normalizarse.
Yo creo, y aquietarse las aguas, yo creo todo lo contrario. Imagínense ustedes al expresidente Gustavo Petro haciendo oposición si llega a ganar un candidato de centro derecha o de derecha. Entonces, hablo todo esto no para entrar en análisis políticos profundos, sino simplemente para poner de nuevo sobre la mesa la idea de que esa volatilidad, esa turbulencia, esa complejidad va a seguir presente en Colombia y en el mundo. Entonces, no hay opción distinta a aprender a navegar en esas aguas complejas. Y aquí voy a pasar de la navegación marítima a la navegación aérea. Yo creo, siempre he creído que cuando uno está planeando, pensando en el futuro, debe tener muy clara una visión, una misión o propósito superior, como hemos venido hablando con Marcela, cada vez más importante el concepto de tener ese propósito superior muy claro. Tiene unos objetivos grandes, los mega, tiene una estrategia, tiene una estructura organizacional que responde a esa estrategia, tiene unos procesos alineados con la estrategia, tiene presupuestos, planes, etcétera, etcétera. Y yo creo que esos conceptos clásicos, básicos de la administración siguen más vigentes que nunca. Pero, y ese pero es muy importante, yo creo que vale la pena actualizar de nuevo un concepto que dejó de usarse porque hasta antes del COVID, diría yo, alcanzamos a vivir 2 décadas de relativa certidumbre, de relativa estabilidad o mucha menos volatilidad, y es la planeación por escenarios. A mí me encanta la herramienta de la planeación por escenarios porque en lugar de desgastarse uno tratando de pronosticar un futuro con tantas variables tan disímiles y tan volátiles, uno lo que hace es que construye 5 escenarios, perdón, 4 escenarios, el optimista, el realista, el pesimista y el de crisis. Y diseña, y esta es la parte más importante para la alta gerencia y para las juntas directivas, y diseña planes de acción para cada una de esas eventualidades, para cada uno de esos escenarios. Y responde a preguntas concretas dependiendo de la naturaleza de cada una de la organización. Ejemplo, ¿qué pasa si el dólar por toda esa turbulencia se trepa a 5.000? ¿Cuál es el efecto en mi organización? ¿Qué pasa si por la pelea Trump-Petro le ponen aranceles a mi negocio de exportación? ¿Qué pasa si por el déficit fiscal y por el aumento exagerado en el salario mínimo, la inflación no sigue bajando, que está ahí en el 5 muy pegada y empieza a subir o no logra bajar y el Banco de la República tiene que continuar con una política restrictiva monetaria? ¿Cómo va a afectar a mi empresa? El famoso what if, ¿no? ¿Qué pasaría si? Y organizar las respuestas, tener las respuestas. Yo creo que esa planeación por escenarios, de nuevo, integrada a los conceptos tradicionales de visión, misión, estrategia, procesos, etcétera, etcétera, es la respuesta más adecuada. Imagínense que estamos en un avión con rumbo al 2030. Para usar el argot de la navegación aérea, vamos a tener que seguir con los cinturones ajustados y vamos a tener que seguir experimentando turbulencia que puede ser muy intensa, pero como dicen los pilotos, y aquí un mensaje positivo, turbulencia que no afecta la seguridad del vuelo. Yo más que nunca confío en que a pesar de que vamos a enfrentar malos tiempos, tiempos complejos, la nave llegará a su destino, a esa visión que queremos que sea Colombia 2030, que ustedes en sus empresas quieren que sean cada una de sus organizaciones. Es posible, es posible que como en la navegación aérea haya que desviarse un poquito la ruta
originalmente pensada, porque hay unas nubes, cúmulos, nimbus, donde hay mucha corriente eléctrica, etcétera, etcétera. Es posible que haya que bajar un poco la altura para evitar una tormenta, es posible que haya que desviarse porque hay un fenómeno climático, es posible que haya un bajonazo en algún momento que asuste a los pasajeros, pero una cosa maravillosa que hemos aprendido en estos pasados 3 años y un poquito más de dificultades intensas, o incluso hasta más, 4 o 5 años desde el estallido social, es que Colombia es resiliente, es que Colombia tiene la capacidad de superar la adversidad, es que Colombia tiene instituciones muy fuertes, la separación de poderes, la rama judicial, incluso el Congreso nos ha dado lecciones positivas que muchos no esperábamos que fueran a ser tan sólidas. La capacidad de ustedes, los empresarios, ha sido notable en medio de tantas dificultades y han logrado crecer y tener buenos resultados, muchas. Algunas otras desafortunadamente y sobre todo las más pequeñas y medianas han sido muy duramente golpeadas, pero la respuesta de los empresarios, hombres y mujeres, ante este desorden, este caos, esta incertidumbre ha sido muy, muy fuerte. Es verdad que 4 o 5 años más de lo mismo va a ser difícil de soportar, pero al mismo tiempo ya hemos ganado experiencia, hemos ganado en conocimientos, estamos mejor preparados. No solamente, y aquí hay otro mensaje importante, no solamente para detectar esas amenazas oportunamente y tener planes de acción para responder a cada uno de esos eventuales escenarios, sino también para aprovechar las oportunidades, porque sigue habiendo en medio de este entorno complejo oportunidades. Recuerden ustedes que el desempeño de la economía es simplemente un promedio ponderado del desempeño de muchos sectores y de muchas regiones. Pero si ustedes le dan un doble clic a las cifras de crecimiento económico, se van a dar cuenta de que hay industrias o negocios que están creciendo a un ritmo impresionante. Por ejemplo, venta de vehículos al 30%, una cosa absolutamente increíble. Y hay sectores que están decreciendo, la minería, el petróleo, la construcción. Hay regiones que están volando, que tienen ritmos de crecimiento y tasas de inversión muy altas, y hay otras regiones que están perdiendo terreno. Entonces, también es cierto que si bien el conjunto se ve mediocre o regular o malo, y probablemente seguiremos girando alrededor de ese 2,5, 3,2% de crecimiento, que es totalmente insuficiente para el objetivo de la sociedad, que es erradicar la pobreza extrema. También es cierto que hay negocios, hay oportunidades que se pueden capturar. Entonces, no solamente mirar las amenazas, sino también las oportunidades y también tener planes de contingencia para aprovechar esas oportunidades. En río revuelto, ganancia de pescadores. Y yo he visto cómo muchas empresas han logrado resultados extraordinarios en medio de la adversidad. Yo personalmente estoy en 5 o 6 juntas directivas, en la junta directiva de la TAM, la aerolínea, presido esa junta, en Cenipalma, que es el centro de investigación de Fedepalma, en Carney, que es una firma de consultoría, una de las 4 más importantes del mundo, en Oxo Hotel, otro sector completamente distinto, que opera más de 30 hoteles en Colombia, y bueno, y en la Fundación Compás, que es mi lado filantrópico, la fundación del expresidente Santos para formar líderes sociales para la paz y la prosperidad comunitaria. Y veo gente muy, muy buena que está respondiendo eficazmente a los retos y a los desafíos. Entonces, yo creo que aquí lo importante para la navegación de estos próximos años es la flexibilidad y la agilidad. Aparte, digamos, de esta planeación por escenarios y de tener estas contingencias y de analizar muy bien estas 5 fuerzas, el análisis del entorno se vuelve un tema muy importante de la gerencia, de la alta gerencia. Y por eso me parece estupendo lo que hace el Foro de Presidentes. Precisamente tienen invitados
para que les hablen sobre ese entorno, sobre esas tendencias económicas, sociales, políticas, culturales, tecnológicas. Tengo entendido que ustedes mañana tienen una conversación sobre inteligencia artificial que está revolucionando al mundo. Estupendo. Tengo entendido que el viernes pasado estuvieron hablando con dos candidatos a la presidencia, el ángulo político. Eso es lo que hay que hacer. Entender ese entorno, ver cómo afecta a mi empresa y ver cómo respondo ante las amenazas y oportunidades de ese entorno. Entonces, el nombre del juego acá, de ahí en adelante, es flexibilidad y agilidad. Flexibilidad y agilidad. Tener una organización liviana que pueda cambiar de ruta, no necesariamente de estrategia. Y ojo con eso, porque ahora entonces se está exagerando la noción de estrategia y muchos creen que hay que estar cambiando de estrategia cada 3 meses. Si uno cambia de estrategia cada 3 meses, no tiene estrategia. Porque la estrategia es una carta de navegación, es un camino escogido de mediano plazo. Para esos ajustes de corto plazo existen las tácticas, que son desvíos menores, de nuevo, volviendo al avión, subir o bajar la altura o darle la vuelta a unas nubes peligrosas, etcétera, etcétera. Pero no quiere decir que uno tenga que acabar con la estrategia y con el pensamiento estratégico. El análisis del entorno y el pensamiento estratégico, junto con algo que mencionó Carlos antes de que nos conectáramos todos, que ahora voy a retomar la cultura organizacional y el clima organizacional, son los factores claves para poder navegar en esta incertidumbre y para poder tener una organización flexible y ágil. Eh, yo creo que entonces eh, me preguntaba Marcela y Juan Carlos en la conversación previa a esta conexión, eh, ¿cuáles serían las recomendaciones concretas más importantes para este periodo de incertidumbre que va a continuar? La única certeza que tenemos es que la incertidumbre continuará y se puede moderar un poco, se puede intensificar un poco, pero no vamos a volver a los tiempos más predecibles y más tranquilos que vivimos durante varias décadas. Y yo creo que todo lo que hemos hablado del análisis del entorno, del pensamiento estratégico, de la planeación por escenarios, etcétera, etcétera, requiere un ingrediente fundamental y es liderazgo. El liderazgo de ustedes como cabezas de las organizaciones, liderazgo con su ejemplo personal, liderazgo con su propósito superior, liderazgo con sus principios y sus valores, liderazgo con sus fortalezas. Aquí aprovecho para recomendarles mucho el libro del profesor Donald Clifton, Conozca sus fortalezas, que es un libro y acompañado de una prueba psicotécnica mediante la cual uno puede identificar cuáles son sus 5 fortalezas, fortalezas que deben ser los pilares del modelo de liderazgo de cada uno de ustedes, concentrar las energías y el tiempo y los recursos en aprovechar las fortalezas de ustedes, líderes, hombres y mujeres, las fortalezas de sus organizaciones y no perder tanto tiempo. A veces le dedicamos demasiado tiempo a los vacíos o a las debilidades cuando lo que nos dice el profesor Donald Clifton, PhD en psicología, es que el mejor liderazgo es el que le saca el máximo provecho, el máximo jugo a las fortalezas individuales y de los integrantes del equipo. Y ya para terminar, concluyo con el siguiente mensaje. La gente, su gente, ustedes personalmente, siguen siendo lo más importante de una organización. La calidad de su gente, la preparación de su gente, las fortalezas de su gente. Y destaco una cualidad que según el World Economic Forum es la más importante para navegar en estos tiempos inciertos y turbulentos y complejos y volátiles, la creatividad. ¿Por qué la creatividad? Porque la creatividad es la materia prima de la innovación. Y todos nosotros, todos ustedes, en sus organizaciones y en sus empresas, están obligados a innovar, innovar en sus productos, en sus servicios, en sus procesos, en sus estrategias, porque
las respuestas que les estamos dando a los retos económicos, sociales, políticos, culturales y tecnológicos no son satisfactorias. Por eso estamos enredados. Los problemas mundiales de la polarización, del cambio climático, de las migraciones, de la corrupción, de las guerras, no están recibiendo respuestas satisfactorias. Esos problemas van en aumento. Entonces tenemos que innovar. Innovar en lo social, en lo político, en lo económico, en lo empresarial, en lo cultural, en lo tecnológico. Y termino con esa recomendación. El tema de la cultura organizacional se vuelve absolutamente clave. ¿Y qué es la cultura? Que hay un experto, Juan Carlos, y seguramente otros, Juan Carlos Linares. La cultura organizacional es la forma en que las personas de sus empresas toman decisiones, resuelven conflictos. ¿Cuáles son sus comportamientos cotidianos, sus conductas? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo lideramos? ¿Cómo interactuamos con la gente? Y ustedes tienen que asegurarse que la cultura organizacional sea una cultura robusta, clara, llena de energía positiva, entusiasta, y que ustedes como líderes de las organizaciones se vuelvan un ejemplo vivo de esas conductas y esos comportamientos, esos valores y esos principios que quieren que sus equipos tengan. Entonces yo creo que, como bien decía Peter Drucker, la cultura se come a la estrategia al desayuno. La cultura organizacional es incluso más importante que la estrategia. Uno puede tener una estrategia muy sofisticada, pero si tiene una cultura equivocada y si tiene un clima laboral desfavorable, esa estrategia no se va a poder implementar exitosamente. Yo con el paso de los años he aprendido a valorar cada vez más el tema de la cultura organizacional y cultura organizacional como tema prioritario de ustedes, cabezas de empresa. Si quieren que todo lo demás funcione, si quieren organizaciones ágiles, flexibles, si quieren gente creativa, si quieren trabajo en equipo, que es ahora fundamental porque los llaneros solitarios de las repúblicas independientes son del pasado. Hoy en día no se puede resolver nada, no se puede innovar si no se tiene un equipo muy bien consolidado. Y todo eso se hace a través de la cultura. Y los forjadores, los formadores de esa cultura son ustedes, las cabezas de las empresas y los integrantes de sus juntas directivas. Me detengo ahí, Marcela, cumpliendo con tus reglas, yo soy muy juicioso. Se me acabaron mis 30 minutos, entonces aquí muy atento a sus comentarios y sus preguntas. Y de nuevo, muy honrado y muy agradecido por su interés.